La paz del Señor Jesús sea en cada uno de nosotros, de vosotros, hermanos. Vamos a tener un pequeño estudio hoy en esta tarde tan hermosa. Y muchos hermanos, muchas iglesias se detienen al dar este tipo de enseñanzas porque tienen miedo que la reacción que vayan a tener, tienen miedo de que los que piensan diferentes en las tradiciones o cosas así, o sus iglesias se lo prohíben porque pues son parte de un concilio y ese concilio tiene reglas, amén, y tienen que llevar un temario. Les dan un temario para cada día qué es lo que van a enseñar. Ahí nunca enseñan conforme al espíritu de verdad, sino conforme a los hombres. Les dan un temario y lo que dice el temario, ahí llevan los temas y eso enseñan. Pero como yo no tengo ningún temario, ni pertenezco a ningún tipo de esos concilios, pues yo doy ese tipo de estudio. Hablamos de ese tipo de situaciones. Y la cuestión en curso es la enseñanza. ¿Se deben de bautizar a los niños? Los niños, los bebés que aún no caminan, ¿se deben de bautizar? Debe ser invocado el nombre del Señor Jesús sobre esa personita, ese niño que no tiene ningún tipo de pecado. A ver, vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué mandó el Señor Jesús a los discípulos? Amén. Y para eso vamos a irnos ahí en el Evangelio según Mateo. Evangelio según San Mateo. Aquí están las Santas Escrituras. ¿Eh? Aquí están las Santas Escrituras. Amén. Y vamos a hablar qué es lo que dice las Santas Escrituras acerca de ese tema. ¿Qué mandó el Señor Jesús cuando Él resucitó en la resurrección? ¿Qué fue el primer mandato que dio a los discípulos? Amén. Ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, del verso 16 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Vamos ahí. Amén. Conociendo la verdad, somos libres. Amén. ¿Qué les enseñó el Señor Jesús? ¿Qué les dijo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vamos a creerle al que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Él es el que tiene la verdad, porque en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Solo en el nombre del Señor Jesús hay perdón y remisión de los pecados. Amén. ¿Cómo dice ahí? Artesanías en maderas. Ok. Un saludo para Artesanías en Madera. El que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra, Él manda diciendo así. 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok. Aquí donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, aquí hubo un error consciente,
modificaron esta parte. En la antigua versión, más antigua que esta versión de donde fue tomada esta, se llama la Biblia del Oso. En la Biblia del Oso dice, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, dijo Jesús. Amén. Bautizándolos en mi nombre. Entonces, pues yo creo que este tipo de personas sabían que Él era el Padre, que Él era el Hijo y que Él era el Espíritu Santo. Es lo que dicen. Pero en realidad el Señor Jesús dijo bautizándolos en mi nombre. Y para eso ahorita vamos a darnos cuenta de eso. ¿En qué nombre bautizaban los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor? Aquí diría, por tanto, id y hacer discípulos. Ok. Para hacer discípulos, el mandato que dio el Señor, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Un niño no puede ser discípulo, no puedo yo doctrinar a un niño para que el niño tenga un discipulado, porque el niño no entiende, no habla. Hoy todavía no habla, todavía no puede tomar decisiones, todavía no puede comprender un evangelio. Amén. Así que el niño no puede ser discipulado. Amén. El mismo Señor Jesús se bautizó a los 30 años. Amén. E inició su ministerio a los 30 años después de ser bautizado. Amén. Y así se bautizaban. Amén. Ya de grandes, ya que vivieron, ya que conocen el bien y el mal, ya que pueden tomar decisiones y pueden decir, quiero yo ser bautizado para el perdón de mis pecados. Porque eso es el bautismo, para el perdón y remisión de los pecados. Amén. Para ser nueva criatura, para ser limpiado de la contaminación que hay en el mundo. Un niño no tiene contaminación del mundo. Un niño no ha pecado. Amén. Un niño no puede ser limpiado de nada porque no está sucio. Al contrario, el Señor Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo le puedo asegurar que si un niño fallece, se va con el Señor Jesús directo, Él no tiene pecado, Él va directo. Amén. Ok, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Amén. Ahora dice, el 20, el Evangelio según Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. El Señor Jesús le dio una serie de mandamientos y de enseñanzas a los discípulos. Y dice aquí, amén, que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Un niño no puede guardar todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. El niño no puede guardar nada de eso. Amén. Entonces un niño no encaja. Amén. No encaja. Amén. En lo que está en la ordenanza del Señor Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Un niño no puede ser discípulo. No puede ser discipulado un niño. Difícilmente un grande a veces que puede ser discipulado. Amén. Aquí conmigo, aquí en la iglesia han venido muchísimas personas. Amén. Y pues no, se van porque no quieren ser discipulados. Amén. Sí, piden el bautismo. Piden el bautismo, según ellos, porque entienden lo que significa el bautismo, que el bautismo es para el perdón de los pecados, y ellos lo entienden. Y ellos creen que por entender qué significa el bautismo, que hay, después de ser bautizado, que el bautismo van a ser perdonados sus pecados, las personas piden el bautismo, amén, pero no se han convertido todavía al Señor Jesús, no son discípulos, no han entrado en el discipulado, no se quieren sujetar a las enseñanzas del Señor Jesús, ellos nada más quieren ser bautizados e irse, amén. Hay hermanos que los bautizan y se van, y ellos piensan, amén, ya fui bautizado, ya fueron perdonados mis pecados, ya me voy, ya no ocupo de la iglesia. Debe ser discipulado, amén.
Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándolos que guarden todas las cosas. La gente no quiere guardar nada. Nada más quieren recibir el bautismo y se van y no quieren guardar nada. Ok. Pero eso son los adultos. Amén. Los adultos quienes sí pueden tomar decisiones propias, que pueden pedir el bautismo. Amén. Pero el bautismo se le da después de ser discipulados y que guardan todas las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta que guardan todas las cosas? Porque se convierten al Señor Jesús. Arrepentíos y convertíos, dijo el Señor Jesús. Amén. Primero tienen que arrepentirse y convertirse. Amén. Hacerse discípulos y que guarden las palabras del Señor. Un niño no puede arrepentirse. Amén. Estamos hablando si los niños deben de ser bautizados. Un niño no puede arrepentirse porque un niño no puede tomar decisiones. Es un niño que no puede ni siquiera ni hablar. Bueno, a veces ya los bautizan grandecitos, que ya caminan, que ya pueden hablar. Amén. Pero ¿qué pecado ha cometido ese niño para que se arrepienta de sus pecados? Que se convierta al Señor, que se haga un discípulo. Un niño no puede llevar esa carga de ser un discípulo del Señor. Amén. Ni mucho menos puede guardar, amén, las Santas Escrituras. Es un niño. La etapa de un niño es la niñez. La etapa de un adulto, ya un ser adulto, ya puede, amén, comprender las Escrituras, puede arrepentirse de las malas obras que ha hecho en su vida, de las malas decisiones, amén, y puede ser un discípulo, amén, un adulto. Pero como les digo, ni los adultos ya a la fecha pues no quieren. Nada más llegan y piden el bautismo y se van y no quieren ser un discípulo. Amén. Ok. Entonces dice la Escritura, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las palabras de Jesús a los discípulos. Amén. Ok, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos acerca de esto. Ahí adelantito en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 8. Amén. Es necesario que usted tenga sus escrituras, que tenga una Biblia. Que tenga una Biblia y es necesario que usted tenga una Biblia y compruebe. Si no tiene una Biblia para comprobar, pues ahí en su teléfono puede comprobar. Amén. Este pasaje es muy nombrado en las iglesias. El etíope Felipe y el etíope eunuco. Era un eunuco, funcionario de una reina muy rica. Era un eunuco y era creyente. Creyente del Señor. Y él leía las Escrituras. Vamos a ver un poco del etíope eunuco. Ahí en el libro de los Hechos 8:26. Los Hechos 8:26 dicen en el nombre del Señor Jesús. Un ángel del Señor habló a Felipe, discípulo del Señor, amén, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él era un creyente. Había venido a Jerusalén para adorar, dice la Escritura. Él era creyente, amén, y dice que iba leyendo la Escritura. Vamos a verlo, amén. 28. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Ven cómo iba leyendo el profeta Isaías? Amén. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate.
y júntate a este carro. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él estaba entregado, había ido a adorar, amén, pero no entendía la escritura, amén. Entonces Felipe, 35, abrió su boca y comenzó desde esta escritura el anuncio, el evangelio de Jesús. Desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Una disculpa, dice le anunció, yo dije él anunció, porque tengo un problema de que se me voltean las letras. Amén. Se llama dislexia. Dice, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y leyendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco no era un niño, amén. El eunuco era una persona adulta que trabajaba para una reina. No sé si sepan que les voy a decir qué quiere decir eunuco, amén. Cuando alguien trabajaba cerca de la reina o del rey, amén, tenían que mocharle su sexo, amén, tenían que castrarlo para que el rey no desconfiara de él y de esa manera que no fuera él a andar con las princesitas o así, cosas de esa, ¿no? Todo aquel que trabajara cerca del rey o de la reina tenía que ser castrado. Eso significa eunuco. Él era muy rico, era funcionario, pero era eunuco, no podía tener descendencia. Amén. Así que era una persona grande, no era un niño. Amén. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le pregunta a Felipe el eunuco, amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Vemos la condición que le puso Felipe al eunuco para ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Un niño no puede creer. Entonces Felipe, siguiendo la indicación que Jesús dio, amén, siguiendo la indicación que Jesús había dado, Felipe, amén, de ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, amén. Y dice la escritura también, en una parte dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, amén. Aquí Felipe le dijo, amén, si crees de todo corazón, bien puedes, amén. Y respondiendo dijo, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, amén, amén. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. No vamos a encontrar en las Santas Escrituras ningún bautismo que sea a un niño, porque las indicaciones del Señor Jesús son claras. Amén. Las indicaciones del Señor Jesús son claras, como ya las leímos ahorita. Amén. El Señor Jesús dijo, amén, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Un niño no puede ser un discípulo. Amén. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un niño no puede guardar el evangelio, porque no lo comprende, no lo va a entender. Él está en la etapa de la niñez y debe de crecer como un niño. Amén. No hay pecado en él. Si él fallece siendo un niño, se va con el Señor Jesús. Amén. Entonces, aquí tenemos de que Felipe estaba cumpliendo con las instrucciones del Señor y bautizó al eunuco, que era creyente, que iba leyendo la Biblia, que era un adulto. Amén. Y que cuando Felipe le declaró las Escrituras, le dijo Felipe, amén, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, dice, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe, amén, y el eunuco, y le bautizó. Vamos a irnos ahí más adelante. Ahí también en el libro de los Hechos. Estamos en el 8. Vamos a irnos al 10. Hechos 10. A ver. Aquí en Hechos 10, dice del 42 en adelante, amén, dice, amén. Vamos a leerlo para entrar en contexto y tomarlo como pretexto, amén. Vamos a leer del 40 y dice, Hechos 10:40 en adelante. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, hablando de Jesús, no a todo el pueblo, sino a los testigos, está hablando Pedro, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, está hablando de Jesús, amén. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, cuando dijo el Señor, ir a ser discípulos a todas las naciones. Amén. Está cumpliendo con ello Pedro. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados. Amén, estamos en lo mismo. Un niño no puede creer. Un niño no tiene pecado. ¿Para quién es el bautismo? Para gente que ya cree y que necesita que le perdonen los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos. Todos los pecados. No hay pecado chico y pecado grande. Amén. Como les digo yo a los hermanos, un perro chihuahua está chiquito, es un perro. Un perro Doberman, un perro Rottweiler, un perro grande, un perro San Bernardo. Es un perro. ¿Es un perro chico o es un perro grande? Es un perro. Así es el pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. Todo es pecado y todo pecado conduce a la muerte eterna en el lago de fuego. Amén. Una mentirita piadosa es una mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos.
No, pero que yo tomo, yo soy borracho, yo no soy borracho, nomás tomo los fines de semana. ¿Tomas? Amén. ¿Cuántas veces necesitas para ser matón? Para ser asesino. Cuando una persona asesina a otra, le quita la vida, amén, ya es un asesino con una vez. No necesitas hacerlo 30 veces para que te llames un asesino. Con la primera que lo hagas, ya eres un asesino, ya eres un homicida. Y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Amén. No nos confundamos. Amén. Lo que es. Dice 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Por su nombre. Debe ser invocado el nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Amén. Y esto vamos a verlo aquí adelante. Amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Antes de que el Señor Jesús llegara, amén, los profetas ya hablaban en la ley, en el Antiguo Testamento, de que iba a venir un ser, amén, iba a venir un ser, un personaje que le iban a llamar el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, estaba bautizando a Juan y lo miró venir, exclamó a gran voz y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Invocando su nombre a través del lavamiento en agua, del bautismo en agua. El bautismo debe ser nada más agüita aquí, no, debe ser en sumersión completa, en sumersión total. Todo el cuerpo debe ser sumergido en agua. Amén. Y debe ser una persona, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en su nombre, amén, todo el que creyere, recibirá perdón de pecados por su nombre. Todo el que creyere, un niño chiquito, no tiene pecado y no puede creer en cosas que no entiende. Amén. Dice el 44. Mientras aún hablaba, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Amén. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estamos hablando de que si los niños pueden ser bautizados, que si los niños se deben de bautizar. Amén. Para que no sean bautizados, dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Vemos en qué nombre bautizaban los discípulos del Señor? ¿En qué nombre? No decían, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No decían, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ni en el nombre de Jehová, ni de Adonai, ni nada. Dice, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Eran pura gente, ya adulta, que creyeron y que recibieron perdón de pecados por su nombre. Amén. Para eso es el bautismo. El bautismo no es para que un niño reciba algo. Un niño no puede recibir nada a través del bautismo, porque el niño no cree, el niño no puede ser discipulado y el niño no tiene ningún pecado. Amén. Y aquí estamos viendo los bautismos que eran gente adulta, gente grande. Amén. Como les dije hace un momento, el mismo Señor Jesús fue bautizado a los 30 años. Y de ahí inició su ministerio.
una vez siendo bautizado. Amén. Vamos a ir ahí adelantito. Estamos en el 10. Amén. En el Hechos 22. Amén. En el Hechos 22, del 14 en adelante, dice que Pablo relata su conversión. Amén. Ahí cuando dice el verso 7, 22, 7. Dice, Pablo relata su conversión, dice el verso 6, 22, 6, Hechos 22, 6. Pero aconteció que yendo yo, decía Pablo, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Amén. Él está relatando, Pablo, de cuando se le manifestó al Señor Jesús. Amén. 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús. No le dijo, yo soy Jesucristo, yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy Jehová. Le dijo, yo entonces, dice el 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Él no perseguía a Jesús, él perseguía a la iglesia. Amén. Él perseguía a la iglesia, no perseguía a Jesús. Pero el que le haga a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hace. Amén. El Señor está en nosotros. El Señor Jesús está dentro de mí. Yo soy templo de Jesús, del Señor Jesús. Amén. Así que le responde, amén, le pregunta a Pablo, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo lo que está ordenado que hagas. Es una orden. Amén. Como les dio la orden el Señor. Amén. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a ustedes. Amén. Y le dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. 13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas su voz. Amén. Y oigas la voz de su boca. 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahí va. El 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Tenemos que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y aquí nos confirma también Pablo que Ananías le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
¿Cómo se lavan los pecados? Invocando su nombre. Pero ¿qué tiene que hacer para lavar pecados? Bautizarse. A través del bautismo en agua, Él lava sus pecados. Amén. Entonces, un niño pequeño no tiene pecados. ¿Para qué lo van a bautizar si no tiene pecados? ¿Para quién es el bautismo? Aquí Pablo no dice cuántos años tenía, pero era un adulto. Y si checamos toda la Santa Escritura, todos los adultos, como el Señor Jesús, a los 30 años fue bautizado. Se bautizaban, amén. Cuando estaba bautizando Juan en el Jordán, llegaban pura gente adulta. Llegaban los escribas, llegaban los fariseos, llegaban los soldados. No llegaba ningún niño a ser bautizado. Entonces, los niños no tienen pecado. El Señor Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un niño no puede ser discipulado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado o os he enseñado. Un niño no puede guardar un evangelio. Amén. Así que un niño no debe de ser bautizado. Amén. ¿Lo digo yo o lo dice la Santa Escritura? Estos temas son fuertes porque mucha gente se escandaliza. Nada más lo que tenemos que decir, bueno, a mí me bautizaron de pequeño porque engañaron a mis padres. Yo en lo personal bauticé a 2 de mis hijas cuando yo no era católico ni religioso, yo no quería nada, no creía, pero la tradición era así que yo bauticé a 2 de mis hijas en la iglesia popular, amén, de niñas, pero no invocaron el nombre del Señor Jesús sobre ellas, amén. Invocaron otras cosas. Ese bautismo no es válido, porque el bautismo válido es en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Así que vemos que Pedro y los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Debe ser invocado el nombre y sobre una persona adulta que puede ser discipulado, que está arrepentido y que se convierte al Señor. Amén. Y que guarda todas las enseñanzas del Señor. Puede ser bautizado. Amén. Pero un niño no. Hasta aquí llegamos y espero que haya sido de edificación. Amén. De edificación. No hablo yo a través de mi sabiduría. Amén. O de mis errores. Hablo yo a través de la palabra del Señor Jesús. Amén. Se lo vuelvo a enseñar de otra vez. Aquí está las Santas Escrituras. Amén. Hablo a través de la palabra del Señor. Amén. Así que lo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, sino lo que está escrito. Hasta aquí llegamos, que el Señor Jesús los bendiga mucho. Esperemos sigan viendo estas transmisiones en el Face, y los invito también a ver mi canal en el YouTube que se llama Conociendo la Verdad Somos Libres. Amén. Será de edificación. Danle like y compartan, amén, para que esto se extienda, la verdad se extienda por todas partes. Amén. Lamentablemente hay muchas iglesias que predican lo que no está escrito o se basan a otro tipo de cosas y la gente les cree por comodidad, o por no contender, o porque no les interesa conocer la verdad. Pero conociendo la verdad somos libres. Amén. Para eso fui criado yo, para traerte la verdad de las Santas Escrituras. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes y suscríbanse a mi canal de YouTube y compartan. Que el Señor Jesús los bendiga. Aquí nos vemos el domingo, el próximo domingo, si el Señor lo permite. Amén. Bendiciones de lo alto.